Y no, esta no. Esta. El caucho natural es el monómero es el isopreno, este es el isopreno. Yo también puedo utilizar el 2-metil-1,3-butadieno para polimerizar y obtener un caucho sintético. Es más, puedo obtener un caucho sintético también con el 1,3-butadieno, o puedo obtener un caucho sintético, por ejemplo, combinando con el que se llama ABS, que es una fibra industrial, acrilonitrilo-butadieno estireno, o puedo obtener un caucho sintético a través del cloropreno, que el cloropreno es para obtener el neopreno, que es los trajes náuticos. El cloropreno es 2-cloro-1,3-butadieno. O sea, el caucho sintético lo puedo obtener a los elastómeros con hay infinidad de compuestos que tienen que ser dienos. Pero existen, por ejemplo, el caucho natural es un poliisopreno, que puede ser cis o puede ser trans. Nosotros dijimos que si hago una polimerización de este dieno, el peróxido produce la ruptura homolítica del doble enlace, me genera este radical e inmediatamente se produce la ruptura homolítica del otro doble enlace, generándose y reordenándose para formar un doble enlace en el interior de la cadena polimérica. Entonces, este volverá a atacar a otro dieno y me va a ir obteniendo la cadena polimérica de poliisopreno, donde voy a obtener estos dobles enlaces dentro de la cadena, pero esos pueden estar en conformación cis o en conformación trans, que la conformación trans le da mayor orden, mayor superficie de contacto entre cadenas poliméricas. Por eso es que un trans va a tender a un polímero más cristalino que una conformación cis. O sea, el caucho natural es poliisopreno, pero yo puedo obtener un caucho sintético con un sinnúmero de compuestos dienos, de diferentes dienos. Bueno, acá tiene un ejemplo de un caucho natural que tiene conformación cis, y acá tiene un ejemplo de caucho natural que tiene conformación trans. Yo les hice la polimerización que está subida en el aula virtual para que no haya confusión por la disponibilidad de estas figuras, ¿no? Aunque se ve que tranquilamente que esto es cis, y acá se ve la configuración trans, ¿no? Como que está acá y acá la continuación de la cadena. Fíjense que estos cauchos o hules, el hule, este hule que tiene configuración cis, se lo saca de una planta que se llama hule de Ebea, que se encuentra en Amazonia, y que tiene flexibilidad y se utiliza para la impermeabilización de telas. Mientras que este hule de gutapercha, así como se llama, se lo obtiene de una planta de Indonesia que, debido a que tiene conformación trans, se lo usa como recubrimiento de las pelotas de golf.
o sea, cambia completamente el uso del caucho o del hule, tanto tengo una conformación trans como tengo una conformación cis. Y estos son naturales. El hule de bea y el hule de gutapercha son naturales, sacados de planta y son polihidrosi, poliisoprenos. Bien, yo puedo obtener, como les dije, el caucho o hule sintético de infinidad de monómeros, ¿sí? Del 1,3-butadieno, de cualquier otro dieno. Y existe un proceso que se llama vulcanización del caucho, que consiste en agregarle azufre al caucho. Es decir, el caucho o el elastómero, el poliisopreno, sintético o natural, es termoplástico. ¿Por qué es termoplástico? ¿Por qué? Porque tengo enlaces primarios covalentes en las cadenas carbonadas poliméricas y enlaces secundarios, en este caso fuerzas de Van der Waals, entre cadenas. O sea que yo a un caucho, a un elastómero, lo puedo fundir porque elevo la temperatura, rompo las fuerzas de Van der Waals, lo fundo y lo puedo volver a moldear. Pero cuando lo empiezo a vulcanizar, que vulcanizar significa agregar azufre, el azufre comienza a romper estos enlaces pi y formar enlaces azufre entre cadenas carbonadas. ¿Qué significa? Que empiezan a formar enlaces primarios a expensas de enlaces secundarios. ¿Qué significa? Que todos estos enlaces de Van der Waals comienzan a ser reemplazados por enlaces covalentes. Entonces, si bien un caucho sin vulcanizar es un plástico termoplástico, un caucho totalmente vulcanizado termina convirtiéndose en un termoendurecido o termoestable como la baquelita. Para los neumáticos se usa, hay que vulcanizar el caucho porque el caucho es muy flexible para usarlo como neumático y necesito que tenga un 3 a un 10% de azufre para utilizar ese caucho en la fabricación de neumáticos. Porque tiene que ser lo suficientemente resistente como para que el auto funcione y lo suficientemente flexible también, porque no puede estar totalmente vulcanizado, como para soportar y amortiguar todo el rozamiento del piso, ¿no? Entonces tiene que tener una cantidad X de vulcanizado de azufre para poder ser usado como neumático. Lo importante de esto es comparar la estructura de un plástico sin vulcanizar y un plástico vulcanizado, como que en este caso, por supuesto que son polímeros de adición, son homopolímeros, la polimerización es por reacción en cadena, y tanto los sintéticos también son adiciones, polimerizaciones por adición, son homopolímeros, pero también pueden ser copolímeros, porque por ejemplo, no sé si está nombrado acá, pero en los sintéticos, vamos a los sintéticos, sí, por ejemplo, un tipo de elastómero, el Buna-S, que se utiliza como fibra, es butadieno-estireno. Entonces un copolímero, pueden ser copolímeros o pueden ser homopolímeros. Acá está, consta de 4 a 5 por mol de estireno. Y el neopreno, que se obtiene también puede ser por polimerización radicalaria, porque es una polimerización de adición a través del 2-cloro-1,3-butadieno. Entonces, el caucho, el elastómero, el hule, que es la polimerización de dienos, son termoplásticos porque tienen enlaces primarios y enlaces secundarios, mientras que
un caucho totalmente vulcanizado es termoendurecido. Los aditivos. Cuando hablamos de aditivos, para hablar de aditivos, son compuestos que se le agregan al plástico o al polímero para mejorar algunas propiedades, pero en menos de un 50%. Si yo agrego más de un 50%, ya estoy hablando de composite o material compuesto. Uno de los aditivos que se usan son los plastificantes. Los plastificantes se usan para, como dice, suavizar un polímero, lo que significa es flexibilizar un polímero. ¿Por qué? Porque se le agregan compuestos, por ejemplo, un plastificante famoso por la toxicidad del mismo es el eftalato de butilo, toxicidad porque se colocó para flexibilizar los plásticos que se colocaban los niños en la boca, juguetes, y no hubo una buena adhesión del plastificante con el plástico y hubo una importante intoxicación. El niño chupaba el plástico del juguete en una tanda de juguetes. Les voy a buscar, eso tengo toda la información en recortes de diario, porque junto todo, y es como que tragaban ese eftalato de butilo y hubo una intoxicación. Muy famoso por eso, ¿no? Pero ¿qué significa? El plastificante se coloca para separar las cadenas poliméricas y disminuir el orden. Entonces lo que hago es disminuir la resistencia y aumentar la flexibilidad. Eso es lo que es el plastificante. No es lo mismo tener un PVC rígido para una cañería que un PVC más flexible empleado en una manguera. Guarda, también yo puedo hacerlo a través de la polimerización y obtener con polimerizaciones diferentes, ¿no? Porque yo un PVC rígido lo puedo obtener por polimerización de Ziegler-Natta o con catalizadores. Y un PVC flexible lo puedo obtener más amorfo por una polimerización radicalaria. Pero también puedo cambiar o modificar alguna de las propiedades del plástico o del polímero colocando aditivos. Pero hay que ver cómo siempre el aditivo con el polímero se va a enlazar como el colorante al sustrato, o por enlace covalente o por fuerzas intermoleculares. Pero hay que estar seguro de hacer una buena adhesión. También tenemos los rellenadores. Los rellenadores, a diferencia de los plastificantes, lo que hacen es aumentar la resistencia. Entonces yo puedo colocar rellenadores que pueden ser orgánicos, como celulosa o arcilla en rellenador inorgánico, lo puedo colocar entre las cadenas poliméricas, ocupando los volúmenes que quedan entre las cadenas poliméricas para aumentar la dureza o la rigidez, también a un menor costo, porque por ahí la arcilla o la celulosa me pueden salir menos que el propio plástico. Y el refuerzo también es para aumentar la resistencia del plástico o la dureza, pero se llama refuerzo a cuando utilizamos para polímeros de ingeniería, que usamos como refuerzos fibras de vidrio, que son láminas de dióxido de silicio. Entonces, también la idea del reforzador, del rellenador y del refuerzo es aumentar la rigidez o dureza o resistencia del plástico. La diferencia es que rellenador es más para uso de plásticos comerciales y refuerzos es más para uso de plásticos de ingeniería. Estabilizadores. Estabilizadores se usan compuestos con aminas o sulfuros que lo que hacen es estabilizar o reducir
la degradación que puede tener un plástico debido a oxidación con el oxígeno del ambiente o degradación térmica con la temperatura. Entonces lo estabilizan a este plástico. El problema de todos estos aditivos es en el reciclado, ¿no? Porque es un tema con los aditivos. Al reciclar pierden propiedades también los plásticos. Retardadores de flama. Los plásticos son todos combustibles y el menos combustible de lo que hemos nombrado es el PVC. El PVC es el menos combustible de todos. ¿Por qué? Porque tiene cloro. Ustedes saben, y lo hemos visto en la unidad de oxidación, que la combustión es una oxidación drástica. Y se produce la combustión a través de radicales libres. Los cloros, como los halógenos, tienen la capacidad de frenar esta reacción oxidativa o esta reacción de combustión, porque como pueden generar y pueden bloquear estos radicales libres. Entonces, por eso el PVC, como tiene cloro, es el que menos combustible es. Y bueno, generalmente que contengan halógenos pueden disminuir la combustibilidad de los plásticos. Acá estamos hablando de muchas cosas ambientalmente desfavorables, ¿no? En cuanto al reciclaje de polímeros, bastante... el otro día me ponía a ver que acá había puesto el empleo de bolsa de tela u otro material en reemplazo de bolsas de polietileno. Y este libro, cuando yo saqué el libro de orgánica, fue en el 2010, o sea que hace 10 años que estoy diciendo de la bolsa de tela y todavía voy al supermercado y se usan las bolsas de plástico, aunque dicen que son biodegradables, que ya vamos a ver un plástico biodegradable. Y voy a hablar del plástico biodegradable, los pros y los contras. Bien, el tema del reciclaje de plástico es todo un tema y el mayor problema del reciclaje es de los plásticos comerciales. Porque de última, si yo estoy en una industria y estoy trabajando con plásticos de ingeniería, bueno, yo me hago responsable de los residuos, ¿sí? Los plásticos comerciales que van a estar por todas las ciudades y por todas las regiones. Y lo más problemático del reciclaje de plástico es la recolección. Lo primero para recolectar los plásticos es clasificarlos, porque si el peor error que puedo cometer es reciclar plásticos diferentes. Porque ya con el reciclado del propio plástico puedo disminuir las propiedades mecánicas y volver a agregarle aditivos cuando vuelva a moldearlo, depende para lo que quiera. Si yo reciclo plásticos que son diferentes y los fundo al PVC junto con el polietileno y junto con el polipropileno, y bueno, la verdad que de fundir esa mezcla no voy a tener resultados óptimos. Para clasificar estos plásticos es que se los clasifican con un triángulo de 3 flechas indicando un número. Y aún hoy veo plásticos que todavía no tienen esta clasificación, que no lo tienen indicado. El número 1, por supuesto, que es el PET, que es el terestalato de polietileno, el plástico comercial más usado. El polietileno de alta densidad, el PVC, el cloruro de polivinilo, el polietileno de baja densidad en las bolsas, el polipropileno, el poliestireno y estos otros que prácticamente abarca muchos de los polímeros de ingeniería, que ya les dije no son comerciales, sino que ya se acota el uso y está dentro de las empresas, de las industrias. Bien, y la recolección es un tema, ¿no? La recolección de los plásticos. Bien, y
lo que quiero decir, para terminar, bien, todos los plásticos que nosotros hemos visto recién, ¿no es cierto?, son plásticos obtenidos del petróleo, con monómeros del petróleo de recursos no renovables. Entonces, la idea es trabajar en plásticos biodegradables o en plásticos obtenidos de recursos renovables. Uno de estos plásticos, hay muchos estudios, es a partir del maíz, del almidón, y a través de los microorganismos transforman al almidón, que ustedes conocen la estructura, que es un polisacárido, en ácido láctico. Este ácido láctico es el monómero, un monómero, para formar el homopolímero ácido poliláctico. Este ácido poliláctico, el PLA, se usa para hilos para sutura, para cápsulas de medicamentos, y una vez que yo obtengo ese ácido láctico, lo puedo polimerizar por condensación, a través de una sustitución nucleofílica en carbonilo. Acá la hice al mecanismo. Entonces acá nos queda claro, por ejemplo, se polariza el carbonilo. Acá tengo este grupo y este oxidrilo, y este oxígeno es el que ataca al carbono como nucleófilo. Luego se produce un protón, se desplaza hacia el oxidrilo, protonando el oxidrilo y formando agua, se libera agua, se restablece el doble enlace, o mejor dicho, se destablece el doble enlace, se libera agua, y me queda el ácido poliláctico, que es un ácido obtenido a partir de recursos renovables. La pregunta es, guarda con esto, ¿no? Porque estamos haciendo biodiesel a partir de, entre comillas, plantas, bioplásticos a partir de las plantas. Está bien que no podemos hacer todo a partir de recursos no renovables, pero el principal problema del mundo es la comida, el hambre. Y nosotros estamos usando parte de los alimentos. Entonces acá no es que vamos a tener que dar importancia a una forma de energía o a una forma de obtener las cosas, porque se los dejo como una cuestión, ¿sí? No está esto de la onda, de los bioplásticos, de los biodiesel. Esto es alimento, señores. Alimento. Bien. ¿Cuál era la imagen de recién del polímero? Sí, perdón. Del polímero, a ver. El biodegradable. Sí, espera que lo busco. Acá está. Sí. Les cuento, todo esto que yo que los dibujé muy rudimentariamente, como doy mis clases en el pizarrón, lo he subido al aula virtual, todo. Cada una de estas hojas, como ven que es un cuaderno y lo hago, y ahí lo ven que lo hago de una, porque puedo equivocarme cuando voy a... Están subidas en aula virtual para que ustedes no tengan que copiar nada, lo tienen ahí. Y acá tienen el mecanismo, justamente, mira, acá tienen un mecanismo que esto lo pueden hacer con la poliamida o con el poliéster. ¿Se entiende? Si me permite agregarle algo de lo que estaba diciendo recién con la utilización de los alimentos. Sí. En realidad el mayor problema es el uso de la tierra. Con los agroquímicos.
Sí, en realidad por la misma, digamos, la misma cantidad de superficie cultivable, son mucho más como decirlo, los productos que se necesitan. Digamos, como que son, antes era solo alimento, ahora es biodiesel, estos biopolímeros y se van sumando cosas, entonces por ahí no es tanto el alimento, sino la tierra cultivable y cuán intenso es, Claro, digamos. claro, exacto. Estamos diciendo lo mismo. Claro, al disminuir la tierra cultivable, disminuye el tema del alimento. Le hago una pregunta, recién nombro la sutura. Esta es digamos, la tanza que se usa que es bioabsorbible. Claro, exacto. Y puede haber otros polímeros. Yo les nombro este, ¿no? Hay muchos. Yo les nombro este porque, bueno, un ejemplo. Sí, porque ahora digamos, lo que se está usando, antes se usaba, digamos, sacar los puntos, pero de un tiempo a esta parte lo que se está empezando a usar son esos puntos bioabsorbibles. O sea, que le hacen la sutura y el mismo cuerpo Sí, va absorbiendo el punto. sí, es lo que se usa, sí. No sé si es exactamente este o puede haber otro, pero sí se usan para hilos para sutura y se absorben. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bien. Bueno, lo que pensaba ahora es, bueno, el examen, el parcial, el segundo parcial es de la unidad 6, o sea, adición nucleofílica, electrofílica, oxidación, hidratos de carbono, color, aminoácidos y plástico y polímeros. Y pensaba ahora hacer en un rato, o sea, en una hora más, a ver, son las 9, una hora más, hacer algunas aparte del seminario y el 3 de noviembre terminar con el seminario y con las preguntas que ustedes puedan realizar hasta el 2 de noviembre por la UB. Bien. Profe, tengo una duda. Sí. El tema del recuperatorio, ¿cuándo sería y cómo nos podríamos inscribir? La fecha de inscripción del recuperatorio terminó, del recuperatorio del primer parcial. No, del segundo. Ah, bueno, en eso estoy. Mañana, hoy finaliza la fecha para anotarse para el segundo parcial. Aparentemente, el segundo parcial se rinde el martes 10. Y la gente que recupere ese parcial, probablemente el recuperatorio del segundo parcial se va a hacer el martes 17, no el martes 12. Y no se van a tener que inscribir porque yo voy a corregir el segundo parcial de teórico y la gente que tenga que recuperar directamente voy a hacer Zoom para esa gente que tiene que recuperar el martes 17. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. O sea, el martes 17 se termina. No creo que para el recuperatorio del primer parcial de teórico tengo 60 personas ya anotadas, por lo tanto no creo poder hacer el recuperatorio del segundo parcial para el día 12. De todos modos, tengo que analizar la situación de cuántos son los que recuperan, cuántos son los que hacen el segundo parcial, para poder planificar los Zoom y para poder decirles a ustedes con anticipación las modificaciones en el cronograma, como les dije del primer día de clase, que esto
se tiene que modificar. Los exámenes por Zoom, los parciales por Zoom, a mí me llevaron 3 días. Y entonces yo no puedo respetar una planificación, la respeto como puedo y lo hago como puedo, porque realmente son 3 días que me llevaban a tomar un parcial. Y ahora yo nunca, si yo programo y planifico para 16 semanas. Por lo tanto, las clases deberían terminar el 12 de noviembre. Si no puedo, porque no me alcanzan las horas del día para tomar un examen, y bueno, la planificación seguirá a la siguiente semana. El lunes 16 hay examen de orgánica, examen final, tendré que tomarlo el martes 17 al recuperatorio del segundo parcial. Pero ya una vez que hoy cierre la inscripción del segundo parcial, porque si para el segundo parcial a mí se inscriben 80 personas, yo ya el recuperatorio del primer parcial no lo puedo tomar el 12, y los recuperatorios pasan todo para otra semana. O sea, yo tengo que ver la situación de cuántos se anotan, que supongo que hay muchos que se anotan y tampoco van a ir, pero la situación de los que se anotan para poder yo planificar y poderles dar una respuesta. Por eso es que puse como fechas límites, porque si espero hasta el final no puedo organizar nada. Y necesito organizar, porque se saturan los mails, porque se saturan, necesito ver cuánto Zoom preparar, y bueno, es así, es virtual. ¿Qué le vamos a hacer? O sea que mañana, o a más tardar el jueves, ya van a tener todo informado por el aula virtual, cuántos Zoom son, a qué horas son, a quién le corresponde qué Zoom, y todas las pautas de los parciales, para que el 3 hagamos todas las consultas que queden, y para que terminemos con los parciales recuperatorios y cerremos el cuatrimestre. Bien. Lo que pensaba ahora era, acá voy a empezar, por ejemplo, con el ejercicio 1 del capítulo de adición, que es el capítulo 6, donde habla en el punto 1 pone un alquino, y en el punto 2 también pone alquino, pero este es el etino, y este es un etino, pero sustituido, en lugar de un hidrógeno, un grupo, un anillo. Sabemos, voy a empezar a analizar sabemos que los alquinos, igual que los alquenos, dan adiciones electrofílicas. Entonces, si a mí me piden agua con sulfúrico, el sulfúrico está usado como un ácido de Bronsted y va a seguir la regla de Markovnikov, ya que este alquino es asimétrico. Entonces, el agente electrofílico es el protón del ácido sulfúrico, que se adiciona al carbono con más hidrógenos para formar el carbocatión más estable. Luego, ese carbocatión está rodeado por agua, y el oxígeno del agua ataca, formando esta especie protonada. Se libera el protón al medio, o sea, para restablecer el ácido catalizador, el ácido sulfúrico, y me da un enol. Sabemos que el enol tiene una estabilidad termodinámica relativamente baja, y por lo tanto el enol se reconvierte en la acetona. Acuérdense que del equilibrio
cetoenólico, que es lo primero que vimos, que en medio ácido, en medio básico o en medio neutro, la cetona está en un equilibrio con su enol. Por supuesto que al tener este carbocatión está estabilizado por resonancia, porque se encuentra en un orbital P vacío, paralelo a los orbitales P del anillo. Entonces, no me tengo que olvidar de realizar la resonancia o la deslocalización que estabiliza el carbocatión con los electrones del anillo, respetando que no puedo tener una carga positiva en un carbono donde tenga 4 enlaces y menos 5 enlaces. Ahora, si yo planteo en un alquino de este tipo, no puedo formar carbocatión. No aplica la ley de Markovnikov. Es un alquino simétrico y encima, bueno, es terminal. Los hidrógenos están en carbonos terminales. Entonces, ¿cuál va a ser? O sea, la etapa lenta acá es la formación del carbocatión, como toda adición electrofílica. Pero acá la etapa lenta es un complejo activado, donde el sulfúrico va a ser el agente electrofílico, o sea que va a liberar el protón, donde el protón va tomando los electrones de triple enlace para enlazarse, y en el mismo momento el oxígeno del agua ataca. Yo hice que el sulfúrico atacara a este carbono, o sea que este protón atacara acá, pero podría haberlo hecho al revés, o sea, es totalmente indistinto donde el protón del sulfúrico va a atacar. Pero acá no hay formación de carbocatión, acá me hubiera faltado poner los corchetes con el estado de transición. Esta es la etapa lenta, y acá, mientras se va rompiendo el enlace oxígeno-hidrógeno, se va formando hidrógeno-carbono, se va rompiendo el triple enlace, se va formando el enlace oxígeno-carbono, se libera un protón, me da el enol, que se reordena a aldehído, porque este es un alquino, que el aldehído siempre viene del alquino del etino, ¿no? ¿Se entiende esto o tienen alguna pregunta? Bien. Voy a otro. Por ejemplo, el ejercicio 11, también de la guía de adición, dice: ordene los siguientes compuestos de acuerdo a su reactividad creciente frente a un halógeno, si se trabaja a temperatura ambiente. Y tienen el etano, acá está el etano, el eteno, el propeno y el 2-metil-2-buteno. Frente al halógeno. Bueno, esta es una halogenación donde tengo doble enlace, es una adición electrofílica, donde hay un corte heterolítico del bromo, pero por supuesto que acá, con el alcano, esto es una sustitución radicalaria, donde usábamos luz para romper homolíticamente el bromo, y gracias a esa luz o a esa reacción fotoquímica, disminuía la temperatura a la cual yo podía halogenar un alcano,
y trabajaba a 120 grados Celsius, sabiendo que un alcano es inerte y reacciona a temperaturas altas, 400 grados. O sea que acá podemos esperar que el menos reactivo, o sea, a temperatura ambiente, como pide acá, si se trabaja a temperatura ambiente, el alcano NR no reacciona a temperatura ambiente con el bromo. En cambio, estos tres sí. Este no. Este reacciona a 400 grados Celsius o a 120 grados si lo ayudo con luz UV para romper la molécula de bromo e iniciar la reacción en cadena, homolíticamente. Estos tres sí reaccionan a temperatura ambiente, pero ¿qué puedo ver de diferencia? Acá al romper heterolíticamente la molécula de bromo, el agente electrofílico es el catión bromonio. El catión bromonio se va a adicionar al carbono con más hidrógenos o menos sustituyentes para formar el carbocatión más estable respetando la ley de Markovnikov, si el alqueno es asimétrico. Es decir, que el bromo se une acá y me forma este carbocatión. Luego seguirá el ataque del anión bromuro y toda esta parte me falta la resonancia con el ion alonio cíclico que explica la reacción del bromo estereoquímicamente en una adición anti, que no está puesta acá. Cuando agarro el propeno, el agente electrofílico es el catión bromonio, va a unirse, como es un alqueno asimétrico, al carbono que tiene más hidrógenos para formar el carbocatión más estable. Acá también se forma el ion alonio cíclico. Y cuando tengo el eteno, no se me forma carbocatión. O sea que no tengo un intermediario carbocatiónico, sino que tengo un complejo activado, donde en el mismo momento que se está rompiendo el bromo, o sea, este enlace se rompe, este enlace se forma, este enlace se rompe y este enlace se forma. ¿Qué expliqué yo en la unidad 1? Que un carbocatión terciario era más estable que un carbocatión secundario. Que estos eran intermediarios que surgían de rupturas heterolíticas o los radicales libres de homolítica. Que el carbocatión terciario era más estable que el secundario, que este carbono estaba hibridado de CP2 y que era más estable porque tenía 3 efectos inductivos que lo estabilizaban. Y también expliqué que las reacciones que tienen su etapa lenta solamente con la formación del complejo activado, como esta acá, o como una SN2, requieren mayores temperaturas que aquellas que tienen un intermediario con un mínimo de energía, que también van a tener un complejo activado a partir del cual se forman, pero es un intermediario con un mínimo de energía. Y estas reacciones se efectúan a menor temperatura. Entonces quiere decir que utilizando estos conceptos de la orgánica y los fundamentos de la orgánica, puedo decir que el más reactivo es este, después le sigue este, después le sigue este y por último este. ¿Se entiende? Frente a la división electrofílica. El ejercicio, si no hay ninguna pregunta, sigo. El ejercicio 16
plantea, también de adición, dice, prediga el producto mayoritario de las siguientes reacciones. Bueno, hay un ítem A, un ítem B y un ítem C. Yo elegí el B y el C. Elegí el B, el A es lo mismo, pero elegí el B porque hay una transposición. Entonces, y elegí el B y el C porque hay un doble enlace y un triple. ¿Qué ocurre acá? Me plantean este alqueno con agua y con un protón que puede ser de un ácido sulfúrico. Entonces, siguiendo Markovnikov, protono el carbono con más hidrógenos para obtener el carbocatión más estable. En el producto A no tiene estos metilos, o sea que ahí quedé, ¿no es cierto?, en ese carbocatión. Pero acá, al tener la posibilidad que me brinda la cadena carbonada de producir un carbocatión terciario, se hace. Hay una transposición, flecha de transposición, que es doble flecha, no es lo mismo que resonancia, porque en la transposición hay corte de enlace, en la resonancia solamente es una deslocalización de electrones. Entonces, hay una transposición, es decir, un anión metilo se transpone, o sea, corta el enlace y se va a neutralizar la carga positiva y me forma un carbocatión terciario. Entonces, ataca el oxígeno, me forma el alcohol protonado, libera un protón y me da un alcohol. Acá podemos ver lo que yo les decía de las 6 reacciones que experimentan los compuestos orgánicos: sustitución, adición, eliminación, transposición, oxidación y reducción, que después tienen nombres propios, pero que esas son las principales reacciones. Yo les dije que la transposición se podía encontrar dentro de cualquier reacción, dentro de una sustitución y dentro de una adición. Bueno, este es un ejemplo donde la transposición se encuentra dentro de una adición electrofílica, porque es de alquenos. ¿Qué otra cosa nueva? A ver, ¿por qué elegí esta? El C es un alquino terminal, también con bromídrico y con efecto peróxido. O sea que me va a dar un producto anti-Markovnikov. El efecto peróxido, acá está hecho el mecanismo, pero este mecanismo, vean bien las etapas, que está excelentemente dibujado en el libro. Esto es una resolución que yo hago rápida de los ejercicios, pero como verán, no estoy haciendo, no pongo etapa lenta, bueno, hago todo. Bueno. ¿Por qué digo? Porque yo puse el radical y en realidad el mecanismo es colocar el alquino. Primero hay que hacer el peróxido. Acá falta el peróxido, que es el RO punto, por decir, que corte homolíticamente al hidrácido, que se forme el hidroperóxido y se forme el átomo de bromo, y ahí, a partir de ahí, el átomo de bromo ataca al alquino, produce la ruptura homolítica del alquino, me forma el radical libre, el bromo se une al carbono con más hidrógenos o menos sustituyentes para formar el radical libre más estable, y este radical vuelve a reaccionar con hidrácidos, produce la ruptura homolítica, forma el alqueno y el bromo continúa la reacción en cadena. Ahora, si yo tengo exceso de hidrácido,
sigue esto, ¿qué ocurre acá? De nuevo, se produce la ruptura homolítica del hidrácido, y tengo que tener peróxido, el átomo de bromo reacciona, produce la ruptura homolítica del doble enlace y se va a unir a este carbono, al mismo carbono donde está el bromo, para formar el radical secundario. Y luego, acá esto no está hecho, pero el radical hecho ataca a otra molécula de bromhídrico y forma el producto final más el átomo de bromo que continúa la reacción en cadena. ¿Alguna duda de eso? Bien, vamos ahora a otros ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio 17, que dice: ordene los siguientes alquenos según la reactividad, creciente o no, no importa, uno pone uno al más reactivo y listo, con el bromhídrico. Bueno, es muy parecido al que ya hicimos. Tengo el eteno o etileno, tengo el 2-metilpropeno y tengo el 2-buteno. Bueno, este forma un complejo activado, porque en el mismo momento que el bromhídrico se va rompiendo el doble enlace y se va adicionando el bromo y el hidrógeno. Me daría un haluro de alquilo. Acá, esto es una adición electrofílica, el electrófilo es el protón, es decir, se protona acá, se adiciona en el carbono que tiene más hidrógeno, siguiendo Markovnikov, me forma el carbocatión más estable terciario, y este me forma un carbocatión terciario. Mientras que este me forma un carbocatión secundario. O sea que de acuerdo a lo que hemos charlado, este es el más reactivo porque forma un carbocatión terciario, porque al formar un carbocatión terciario, la energía de ese intermediario es menor, la energía del complejo activado que lo forma es menor, y por lo tanto la energía de activación, que es la diferencia de energía entre los reactivos y el complejo activado, es menor, y por lo tanto la velocidad de reacción es mayor, por lo tanto puedo realizar la reacción en condiciones más suaves o en las mismas condiciones va a ser más reactivo. Entonces este es el más reactivo, el número 1, porque se forma el carbocatión terciario, después sigue el número 2 porque se forma el carbocatión secundario, y por último el número 3 porque se forma el complejo activado. No hay forma, o sea, este complejo de 4 centros que se van formando y rompiendo al mismo tiempo, porque no hay forma que se forme un carbocatión. El ejercicio 18 me dice: compare y explique las velocidades relativas en la adición de alquenos del clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. Bueno, saben que el yodhídrico es más reactivo que el bromhídrico y más reactivo que el clorhídrico, porque es un hidrácido más ácido, o bueno, en este caso, acuérdense, bueno, al ser más ácido libera más fácilmente el protón,
y acuérdense que en este caso conviene ponerlo sin agua, porque el agua, bueno, está en la 19, la 19 dice, ¿por qué se usan hidrácidos gaseosos secos sin agua, y no soluciones acuosas para preparar los haluros de alquilo a partir de alquenos? Bueno, o sea, se contesta las dos, porque el agua puede competir. Entonces, cuando se me forma el carbocatión, puede atacar tanto el anión bromuro como el oxígeno del agua, y darme, por más que el anión bromuro va a ser mejor nucleófilo que el oxígeno del agua, porque el anión bromuro tiene la carga negativa, tiene los electrones más dispuestos, pero también el oxígeno del agua puede competir y me puede dar un subproducto que es el alcohol. Entonces, para evitar eso, se lo usa anhidro a los hidrácidos estos, ¿no? Que serían haluros de hidrógeno. Pero siempre el yoduro de hidrógeno sería más reactivo, porque es más fácil que libere el protón. Y también, si no quiero decir de que es más ácido porque no está en solución, puedo explicar de que el yodo tiene un tamaño mayor y la distancia yodo-hidrógeno es mayor, o sea que es más fácil de liberar ese protón para que ataque al alqueno y forme el carbocatión. Bien, el ejercicio 20, también de adición, dice, hay varios del 20, pero yo hice el B, elegí el B y el D, y esos dos. Bueno, por eso les digo que después puedan, cualquier otra duda, me preguntan en los foros de consulta de cada unidad, cualquier duda que tengan, pero la fecha límite para usar estos foros es el 2 de noviembre. ¿Por qué puse el 2 de noviembre? Porque entonces el 3 de noviembre, que es la consulta final de todo, puedo responder, y ese es el último momento de encuentro, y después quedan los exámenes. El 20. Obtenga justificando su respuesta el punto B. El punto B, fíjense, esto lo elegí porque por ejemplo, me dicen, obtener el nitropropano es de la forma que a mí me gusta preguntar, a partir de un alqueno, a partir de propeno. Pone ahí, obtener nitropropano a partir de propeno. Por supuesto que acá estoy usando una adición electrofílica con una SN2. Yo no voy a preguntar en este examen sustituciones nucleofílicas que son de la unidad 4. Pero no hay mejor forma que evaluar de modo integrado, ¿no? Pero no voy a preguntar, sino que me voy a basar en las unidades, ¿no? Pero sí, en los recuperatorios puedo preguntar propiedades físicas de cualquiera. Tanto en el 1 como en el 2 voy a preguntar las propiedades físicas de cualquier compuesto. Acá yo tengo que hacer dos reacciones. A partir de un alqueno, puedo hacer una adición electrofílica con un hidrácido con peróxido, porque es una adición efecto peróxido que me da un compuesto anti-Markovnikov,
porque como el peróxido me produce, sería un efecto peróxido acá, no sería adición electrofílica, un efecto peróxido, ¿no? Es una adición, pero no electrofílica. Ahí está mal eso. Es un efecto peróxido. Porque el peróxido se produce una ruptura homolítica y produce una ruptura homolítica del bromhídrico, va a formar hidroperóxido de alquilo y me queda el átomo de bromo. El átomo de bromo es el que ataca y se va a unir a este carbono, produciendo el radical libre que después reacciona con más bromhídrico y termina dándome este producto, que es el producto anti-Markovnikov, porque el producto Markovnikov siempre me da un haluro interno, porque como siempre se va en el producto Markovnikov, al ser el agente electrofílico el protón, y al formarme un carbocatión más estable que es interno, el halógeno va a atacar y me va a formar un haluro de alquilo interno. En cambio, el anti-Markovnikov es un haluro de alquilo terminal, digamos. Una vez que logro con este efecto peróxido, lo pongo, por ejemplo, con nitrito de sodio, que era un nucleófilo ambivalente, y a través de una SN2, el nitrógeno es mejor nucleófilo que el oxígeno porque tiene menor electronegatividad el nitrógeno que el oxígeno y dispone más fácilmente los electrones, produce el ataque al carbono por el lado opuesto al grupo saliente, que es el bromo, me forma un complejo activado como etapa lenta y obtengo el nitropropano. Y la D tengo un alqueno, el propeno, con hidrácido, pero ahora sí es una adición electrofílica porque no tengo el peróxido. De todos modos, que no se confundan, el peróxido es un efecto peróxido, no es electrofílica porque electrofílica es con carbocatión. El otro es con radicales libres. Bueno, acá me piden, o sea, no me ponen, obtenga, ¿esta cuál sería? La D. Me piden, obtenga el ácido 2-propano-sulfónico, acá está el ácido 2-propano-sulfónico, partiendo del propeno. Pero el 2-propano-sulfónico. No el 1-propano-sulfónico. Si hubiera sido el 1-propano-sulfónico, lo tendría que haber hecho como hice el anterior, con efecto peróxido. Pero como es el 2-propano-sulfónico, lo tengo que hacer con adición electrofílica sin efecto peróxido, siguiendo Markovnikov. Entonces, se produce una ruptura heterolítica que no necesito colocarle ningún catalizador porque el alqueno con temperatura produce la ruptura. El protón ahora es el agente electrofílico que se adiciona al carbono con más hidrógenos para formar el carbocatión más estable. O sea que se me forma este carbocatión secundario con la carga positiva acá. Entonces el anión bromuro ataca y me forma este bromo, el 2-bromo-propano, que es el producto Markovnikov. Este sería el producto anti-Markovnikov. Este solamente lo puedo hacer con bromhídrico. Este no. Luego coloco un nucleófilo ambivalente como el bisulfito sódico y a través de una SN1, porque yo tengo que formar un carbocatión acá, tendré que ponerle también agua, que también puede competir ahí, se me complica, pero tengo que estabilizar de alguna forma el carbocatión, y que el azufre, al ser
menos electronegativo, es un mejor nucleófilo, se una al carbocatión para formar el ácido alcano sulfónico. Esta es una reacción que sí o sí voy a tener un subproducto. Y esta tengo el nitrito, ¿no? El nitrito de alquilo. Bueno, están bastante callados, o sé que o entienden todo o no entienden nada. Bueno, voy a suponer que entienden todo. Voy a hacer por último... Sí, pero yo te digo una cosa. Acuérdense que todas las temperaturas, a no ser, por ejemplo, supónganse, empecemos con adición nucleofílica y adición electrofílica. Todas las temperaturas son 50 grados, porque todo lo que en el libro no aparezca temperatura es 50 grados. ¿Dónde tenemos una mayor temperatura? Eliminación ya la vimos. En oxidación cambian un poco las temperaturas, ¿no? En oxidación tenemos una combustión a mayor de 300 grados, tenemos una reacción con ozono a menos 78 grados Celsius, que es de una mezcla frigorífica, tenemos una adición, la adición a dienos, que baja la temperatura a 18-20 grados porque tengo un carbocatión estabilizado por resonancia, que si en un alqueno tengo 50, en la oxidación tengo algunas reacciones más. Y luego, en hidratos de carbono, no tengo ninguna otra cosa. Efecto peróxido también es a temperatura baja, excepto que es otro corte homolítico. En colorantes tampoco, salvo la síntesis de un colorante que la tengo que hacer con la reacción de la sal de diazonio, pero también con un fenol o con una anilina tengo 40 grados o 30 grados porque es activante. O sea que no es tanta gravedad, en lo mismo que en el primer parcial, donde tenía que hacer hincapié en estas temperaturas, en la eliminación, en la deshidratación de alcoholes. Ahí es obvio que no puedo deshidratar un alcohol con 50 grados, y deshidratar un alcohol terciario no es lo mismo que deshidratar un alcohol primario. En uno necesito 180 grados Celsius y en el otro 90 en un terciario. En un alcano, obvio que tengo que poner 400, 450 grados, o luz B 120, en una isomerización, 150 grados Celsius, para saber que estoy con alcanos, para darme cuenta que entendieron que el alcano es poco reactivo. Pero la mayoría es a 50 grados. Si ustedes se fijan, esa es otra forma de estudiar, de ver y decir cuáles son las reacciones que realmente necesitan temperaturas. ¿Por qué necesita tanta temperatura? Y sacarlas, y todo lo demás es 50, o sea, no es tanto problemático las condiciones de reacción, porque las reacciones que nosotros estamos viendo, que son típicas de los grupos, son a temperatura fácil. Ahora, cuando ustedes vayan a hacer un proyecto de planta en interacción 5, pueden llegar a hacer una SAE no a 50 grados, porque nosotros estamos viendo lo que ocurre dentro del reactor, alejados de lo que sea balance de masa, de lo que sea balance de energía, porque yo les dije, esto es como para tener una orientación de la facilidad o dificultad en que reacciona un compuesto orgánico. Pero de pronto podemos cambiar y trabajar, como recién hablábamos, en fase líquida, en fase gas, y tenemos que cambiar la temperatura, no sé si me explico. Pero si ustedes ven, todas las reacciones que son típicas de los compuestos orgánicos se hacen a temperatura baja, ¿se entiende?
Pero sí, seguramente les voy a preguntar las condiciones y seguramente una va a tener un gráfico. Y los gráficos también son fáciles, porque tienen dos tipos de cinética. Y yo se lo expliqué. El gráfico que corresponde al complejo activado y el gráfico que corresponde al intermediario de mínima energía. Entonces, una adición electrofílica que me da un carbocatión tiene un gráfico con un intermediario. Ahora, una oxidación, las oxidaciones, bueno, no le voy a pedir gráfica, pero supongamos que le pidiera gráfica, un molosónido o un ozónido es un intermediario, no es un complejo activado que se va rompiendo enlaces y formando enlaces, es un intermediario. En una adición nucleofílica, que me da un intermediario tetraédrico, pero mucho más estable que el intermediario tetraédrico de la sustitución nucleofílica en ácidos y derivados de ácidos, por eso es que no se reordena y no se vuelve a formar el carbonilo, también es un intermediario. Está dentro de la gráfica con un mínimo de energía. Quiere decir que prácticamente todas las reacciones tienen una gráfica con un mínimo de energía, excepto ¿quién? Una SN2. Hasta la que vimos recién, una adición formando un efecto peróxido, tiene un radical libre. El radical libre es un mínimo de energía. Entonces nos encontramos que muchas de las reacciones, a no ser la adición en un eteno, que forma esa especie que se está formando, todo lo que se está formando y se está rompiendo en el mismo momento, eso es complejo activado. Eso es como una SN2 la gráfica. Y lo hemos visto, porque yo les dije, acá es dividir, acá tenemos los compuestos orgánicos dan 6 reacciones, los compuestos orgánicos tienen 3 fuerzas intermoleculares, los compuestos orgánicos tienen 2 tipos de cinética, bien claro, dentro de estas reacciones, que en orgánica las separamos como complejo activado e intermediario, porque en otras reacciones no van a hacer esa separación, sino que ustedes van a trabajar el reactivo, ese estado inestable por el que tienen que pasar las moléculas para romperse, para acercarse, y el producto. Pero yo les estoy enseñando orgánica. ¿Cómo no les voy a diferenciar si es el mecanismo de reacción? Y también les dije, en cuanto a las propiedades físicas y a la estructura, cómo va hibridando el carbono y cómo nos presentamos con diferentes estructuras. O sea, tiene una lógica, tiene un razonamiento y tiene una forma de agrupar las cosas para estudiarlas razonadamente y vinculadas. ¿Qué producto obtengo a partir de tal reactivo? Y ese reactivo, ¿cómo lo puedo obtener? Ese reactivo, cada compuesto orgánico, fijar qué estructura tiene, porque es fundamental, qué fuerzas intermoleculares tiene para las propiedades físicas y como materia prima, qué reacción da y a través de qué otra materia prima lo puedo obtener. Ese es, digamos, un resumen que tienen que hacer. Y no es difícil porque no hay tantas temperaturas que tenemos que manejar. No hay tantas temperaturas. Para finalizar, porque después el 3 vamos a seguir con más clases de consulta, el ejercicio 23, ¿qué dice? El ejercicio 23, lo perdí. Trabaja con aldehídos y cetonas y con los reactivos de Grignard. Bien.
si tenemos aldehídos y cetonas, son adiciones nucleofílicas. Si tenemos un reactivo de Grignard, son generadores de carbaniones, porque el enlace carbono-magnesio al ser el magnesio muy electropositivo, se genera un efecto inductivo de cesión de electrones al carbono, y como ya les dije, que todos los heteroátomos unidos al carbono le sacan electrones, excepto el magnesio que le da. Entonces, lo hace actuar como un carbanión, como un buen nucleófilo. En este caso está actuando como nucleófilo. Por lo tanto, se polariza el carbonilo, el carbanión ataca al carbono positivo y el oxígeno negativo se une con el magnesio y con el cloro. Esto es el producto de adición. Yo acá veo la adición, cómo se adicionó esas dos especies en el carbonilo, en el doble enlace. Pero ¿cuál es el problema? Esta especie no es estable termodinámicamente, o sea que se tiene que reformular. Entonces, con agua se produce una reacción ácido-base, el protón acá y me da un alcohol. Lo único que hice es colocarlo mejor al alcohol, porque es carbono, hidrógeno 3, carbono 2, oxidrilo, y me da un halogenuro básico de magnesio. O sea que yo puedo obtener un alcohol primario de un aldehído. Y de hecho esta reacción está en el libro. La cetona, perdón, un aldehído, pero ahora un aldehído que no sea el formaldehído, no tengo cadena carbonada. Acá yo puedo tener cualquier cadena carbonada, ramificada o no. Este representa a todo el resto de los aldehídos. Y también un aromático. De nuevo, se polariza el carbonilo, en la parte negativa se une el magnesio y el cloro, y el metilo, que es mi nucleófilo, ataca al carbono. De nuevo, este sería el producto de adición, ahí veo, pero este va a ser mi intermediario. Con agua yo puedo lograr ya obtener un producto termodinámicamente factible. Ustedes pueden observar acá que este intermediario tetraédrico, a diferencia del intermediario tetraédrico de las sustituciones nucleofílicas en ácidos o derivados de ácidos, no está unido a tanto átomo electronegativo como para tratar de volver a formar el doble enlace. Por eso no lo forma, por eso dan adición. Aparte dan adición porque los aldehídos y cetonas no tienen buenos grupos salientes como un derivado de ácido, ni tampoco tienen grupos que pueden ser transformados en buenos grupos salientes como un oxidrilo de un ácido. Por eso dan adición nucleofílica. Entonces, con el agua hay una reacción ácido-base, me queda un alcohol secundario más un halogenuro básico de magnesio. Luego se pone o sea que obtengo un alcohol secundario. Con una acetona, de nuevo, se polariza el carbonilo, ataca como nucleófilo, el magnesio se une al oxígeno negativo, me da el intermediario tetraédrico, que se reordena o reacciona con agua, no se reordena, sino que reacciona como una reacción ácido-base, rápida, esta es la etapa lenta, me da el alcohol terciario más un halogenuro básico de magnesio. Esta reacción está en adición nucleofílica de aldehídos y cetonas con carbono como nucleófilo, porque hicimos con oxígeno como nucleófilo, con nitrógeno, con oxígeno como nucleófilo hicimos la obtención de los hemiacetales y acetales cíclicos, hemicetales, hemiacetales, cetales y acetales, no cíclicos, eso lo vimos en el hidrato de carbono. Ahí es como oxígeno como nucleófilo. Con nitrógeno como nucleófilo hemos visto la parte de la obtención de las iminas sustituidas bases de Schiff, de las oximas, de las hidrazonas, de la fenilhidrazona, que lo hemos usado en glúcido, y hemos visto como carbono como nucleófilo la obtención de los alcoholes, todo por adición nucleofílica. Y acá, esta parte ya la hemos visto en la unidad 4,
cuando vimos sustitución nucleofílica de alcoholes, que usábamos estos reactivos de Grignard como nucleófilos, y que yo les dije que los reactivos de Grignard, y también la unidad 4 en derivados de ácidos, no podían estar en presencia ni de dióxido de carbono, ni de oxígeno, porque, ni de agua, ni de alcohol, porque se descomponían. Bueno, acá esto creo que también está en alguna de estas hojas subida a aula virtual, pero acá se produce, también acá tenemos un generador de carbanión que produce el ataque nucleofílico al dióxido de carbono por polarización del carbonilo. Entonces, el metilo se une al carbono, el oxígeno se une con el magnesio y el cloro, y esto se va con el agua, se produce una agua ácida con clorhídrico, se produce una reacción ácido-base, donde acá me queda el oxígeno, me queda con un protón, o sea que está actuando el clorhídrico, digamos, en agua, está actuando liberando el protón como ácido, obvio, y este actúa como una base, y se me va a formar, si se me llega a formar cloruro básico de magnesio, pero como estamos en clorhídrico, se me forma agua y cloruro de magnesio. Y me da el ácido. O sea, cómo se descompone. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de usar los reactivos de Grignard. Pero son los más comunes. Los que tienen menos problema de descomposición son los organolíticos, que hoy veíamos organolítico, organosódico, que hoy veíamos los organolíticos en la polarización aniónica, por ejemplo. Son más difíciles de conseguir, pero son más fáciles de trabajar con ellos, porque estos se descomponen con mucha facilidad con cualquier cosa. Bueno, hasta acá llegamos. El jueves no tenemos clase de teórico. Mañana o el jueves va a estar informado por aula virtual todos los recuperatorios y los parciales. Obvio que el recuperatorio del segundo parcial solo va a estar fijada la fecha, y cuando corrija lo del segundo parcial aparecerán los Zoom para los que tienen que ser evaluados. Voy a evaluar qué cantidad de gente es la que está inscripta, y en base a eso voy a preparar todo para los parciales. Cualquier consulta, saben que a través del foro de las consultas